De inmediato, contacto directo en Colombia con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bienvenido, muy buenas noches, señor presidente. Muy buenas noches, mi saludo a todos ustedes, mis agradecimientos y mi saludo a todos sus televidentes. Le hubiera gustado mucho escuchar a la familia que estaba hace un instante, incluye a un joven que le acaban de poner lo que se llama popularmente una pierna biónica, pero entonces además me decían, va a entrevistar al presidente Uribe, el mejor presidente que ha habido en la historia de Colombia. Hombre, lo saluda, le desea muchos éxitos y que todos mis agradecimientos. Acaba de proponer usted que se suspenda el diálogo con el grupo narcoterrorista FARC. ¿Cómo se siente con el hecho de que estén sentados durante ya a esta altura meses gente de un gobierno elegido democráticamente con estos personajes de la banda de fascinerosos que son la FARC? Pues yo me siento muy mal, triste por Colombia, porque este proceso ha coincidido con un agravamiento de la violencia. En Cuba están sentados los negociadores del gobierno y los negociadores de la FARC. Y la FARC sigue actuando violentamente en Colombia. Hoy fueron heridos varias personas en el Catatumbo, zona limítrofe entre Colombia y Venezuela. Allí policías, civiles heridos, todo por acciones violentas de la FARC. Entonces, un diálogo de paz con el terrorismo, cuando el terrorismo no ha suspendido las acciones violentas, es un diálogo que no sugiere credibilidad. Señor presidente, ¿qué tan cerca, si piensa que de verdad se estuvo cerca de la guerra, llegaron a estar Colombia y Venezuela cuando Hugo Chávez empezó a decir una cantidad de amenazas cuando se hizo el operativo en que se mató a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano y Chávez se lo tomó como si hubiera sido en territorio venezolano, por cierto? Nunca se estuvo cerca de la guerra, ni en los hechos ni en la mente, menos en el alma. A las amenazas del entonces presidente de Venezuela, nosotros nunca respondimos. Y lo que me extraña es que el actual presidente de Colombia haya dicho que estuvimos cerca de la guerra, cuando él sabe que no. Nuestra decisión era el combate al terrorismo, jamás la guerra con los países hermanos. Nosotros, cuando bombardeamos a Raúl Reyes en la selva ecuatoriana, le pedimos perdón a Ecuador. Nunca fue contra el pueblo ecuatoriano, nunca fue contra sus instituciones. Fue contra un terrorista colombiano que desde un pedazo de la selva ecuatoriana asesinaba a colombianos, mantenía secuestrada a Ingrid Betancourt, a 3 norteamericanos y a muchos colombianos. Jamás nosotros tuvimos en la mente o en el alma idea de guerra con un país hermano como Venezuela. ¿Le sorprende que el actual presidente venezolano en la práctica haya resultado, según muchísimos, peor que el presidente anterior en términos de su nivel político, de su forma de manejar las cosas y sobre todo de lo que está haciendo en este momento en Venezuela? Es muy difícil la comparación. Hay personas que han muerto antes de conocer sus fracasos. Carlos Marx murió antes de conocer el gran fracaso que él creó. El anterior presidente de Venezuela construyó un fracaso y esas dificultades hoy se expresan en toda su magnitud y se expresarán en los días que vienen. No obstante que el petróleo ha vuelto a una cotización superior a los $100. Venezuela era un país sin deuda. Las pocas cifras que se conocen hablan de que el endeudamiento venezolano representa el 71% del PIB. Es un país con buenas tierras, con agua, con una gran capacidad de producción de alimentos. También se habla que importa el 70% de los alimentos que consume. Venezuela tenía un plan para estar produciendo hoy más de 5 millones de barriles de petróleo al día. Los expertos dicen que produce entre 1.800.000 y 2.400.000. Allí han acabado con la inversión
y hacen insostenibles las políticas sociales, como lo muestra la situación macroeconómica. Además, les interesa la apariencia de democracia, pero irrespetan la democracia. Hacen elecciones para salvar la apariencia, pero las ganan con la imposición del fraude. Hablan de democracia y eliminan la independencia entre las instituciones del Estado. Estimulan la violencia. Era un país pacífico. Hoy es un país con casi 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Han colocado a Caracas como una de las ciudades más violentas del mundo, que era una ciudad pacífica. Venezuela es un país que hoy no tiene pluralismo participativo. Los medios de comunicación tienen que vivir calladitos frente al gobierno. No se admite la crítica y siempre está latente la expropiación, o ahora que el canal independiente lo compren los amigos del régimen. ¿Qué piensa, presidente, de este campeonato de gobiernos del socialismo del siglo XXI, como le llaman a este invento, para darle asilo a Edward Snowden, y Snowden hoy diciendo, ¿saben qué? Gracias, pero prefiero quedarme en Rusia? No sé cuál es el interés de estos países. No sé qué ganan simplemente con una actitud pendenciera frente a Estados Unidos. Yo creo que simplemente logran figuración y crean más desconfianza. Le pido, bueno, usted habla, no tiene pelos en la lengua, la historia dice eso. ¿Se siente traicionado por el presidente Juan Manuel Santos? El presidente Santos se comprometió con una plataforma de gobierno y ha hecho todo lo contrario. Yo, por ejemplo, no estuve de acuerdo nunca con la zona desmilitarizada que el presidente Pastrana le dio a la FARC. Pero el presidente Pastrana anunció eso. Colombia votó por eso. El presidente Pastrana cumplió lo que prometió, la FARC lo estafó. Yo fui opositor a eso, pero reconozco que el presidente le cumplió a su electorado. El presidente Santos ha hecho todo lo contrario. Le ha incumplido al electorado. Y por eso vemos hoy que las tres políticas que se comprometió a defender van deteriorándose. El país siente un deterioro en la seguridad que habíamos ganado. Ya empieza a haber luces de preocupación, luces amarillas y naranja de preocupación con la confianza de inversión en lo que tanto avanzamos. Y el país tiene estancadas las coberturas sociales. Colombia ha sido un país de gobiernos ilustres y también de resultados mediocres. Nosotros procuramos crear una actitud ciudadana para que el país tuviera desempeños sobresalientes. Infortunadamente estamos volviendo ahora a desempeños mediocres. Este país, cuando nuestro gobierno empezó, vio una inversión de 22.000 millones de dólares. 2.000 extranjeros, 20.000 domésticos. El año pasado fue de 90.000. 75.000 de inversión doméstica y 15.000 neta extranjera. Eso que se ganó se puede ir perdiendo, como ya lo muestran expresiones de incertidumbre por las políticas del gobierno Santos. Señor presidente, un gusto tenerlo con nosotros, nuestro respeto, nuestro agradecimiento. Siempre a órdenes de ustedes, muchas gracias, y muchas gracias por la entrevista y muchas gracias a los televidentes. Muy amable, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, entrevista exclusiva aquí, a fondo.